created using Powtoon. Buenos días. Como bien sabemos, en el mundo actual existen necesidades ilimitadas y recursos escasos, lo que se vuelve un problema para la economía, porque ellos deben buscar cómo emplear estos recursos escasos para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Eso se hace necesario elegir una buena distribución de los recursos de acuerdo con las necesidades, con los gustos y las preferencias de las personas. Y esto va a dar paso a la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción nos muestra si estamos utilizando correctamente los recursos con los que disponemos. Un término que se puede ver reflejado claramente en la frontera de posibilidades de producción es el coste de oportunidad, que es la cantidad a la que se renuncia para producir otro bien. En una empresa en la que se producen chocolates y cupcakes, una empresa productora de cupcakes desea empezar una producción de chocolates. Entonces vamos a analizar cuál es el coste de oportunidad de la empresa cuando empieza a producir los chocolates. Y también observaremos cuál es su gráfica de frontera de posibilidades de producción. Cuando la empresa no producía chocolates, producía 8 cupcakes. Cuando la empresa empieza a producir 8 chocolates, su producción de cupcakes se reduce a 6. Entonces el coste de oportunidad serían 2, porque la empresa renunció a producir 2 cupcakes para producir 8 chocolates. Cuando la empresa empieza a producir 14 chocolates, su producción de cupcakes se reduce a 4. Cuando la empresa produce 18 chocolates, su producción de cupcakes se reduce a 2. Y finalmente, cuando la empresa produce 20 chocolates, su producción de cupcakes se reduce a 0. Entonces, como podemos observar, en todas las ocasiones el coste de oportunidad es de 2, porque de pasar de producir 8 a 14 chocolates se renuncia a 2 cupcakes. Igual cuando se pasa de producir de 14 a 18 y de 18 a 20. Como podemos observar, la gráfica es decreciente, ya que para producir una mayor cantidad de un bien, es decir, de 2 chocolates, se debe renunciar a parte del otro. El análisis de la frontera de posibilidades de producción nos indica que cuando encontramos un punto sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción, nos muestra que se están utilizando adecuadamente los recursos para dicha producción. Esto significaría que la producción es eficiente. Por el contrario, cuando encontramos los puntos por debajo de la línea de la frontera de posibilidades de producción, indica que los recursos no se están utilizando correctamente. Eso debe ser dado a que una máquina no esté funcionando correctamente o un empleado esté dejando de producir las unidades requeridas. Esto significaría que sería una producción ineficiente. Cuando encontramos los puntos por encima de la línea de frontera de posibilidades, significa que ya no hay recursos suficientes para lograr dicha producción, y esto sería una producción inalcanzable. En conclusión, si una empresa desea llegar a una producción inalcanzable, esto se puede llegar aumentando los niveles de los recursos de producción a través de la ampliación de una infraestructura, la mejora de la tecnología, la compra de más maquinaria y la contratación de más personal. Para que se construya el modelo de la frontera de posibilidades de producción deben existir 4 supuestos. El primero es que debe haber producción de 2 bienes, que esa producción sea eficiente, que la tecnología sea constante y que se utilicen los recursos fijos, los recursos que la empresa posee. También existen algunos factores externos que pueden afectar la curva de la frontera de posibilidades de producción, como por ejemplo puede ser un aumento en la cantidad de empleados de la empresa, que va a hacer que la curva se desplace hacia la derecha, haciendo que aumente. Otro factor también podría ser el daño en la maquinaria, que haría que la curva se desplace hacia la izquierda, haciendo que ésta disminuya. A manera más general, cuando la frontera de posibilidades de producción se expande, genera un crecimiento económico, que el crecimiento económico es aumentar la capacidad productiva.
En ese momento, los países se deben enfocar más en la producción de bienes de capital a costa de los bienes de consumo, ya que si los países siguen enfocándose en los bienes de consumo, van a permanecer en el mismo lugar o va a disminuirse su frontera de posibilidades de producción.